Gracias, señor Garrigues, por su comparecencia hoy aquí, por el contenido de su intervención, que comparto casi en su totalidad, y también el tono ameno en el que lo ha expresado, que es muy de agradecer. Decía que coincido prácticamente con todo lo que ha expresado y sobre todo con esa idea de que la información que está en manos de la Administración pertenece al ciudadano y que el verdadero cambio de paradigma es que pasemos a considerar que la Administración lo que hace es gestionar cómo distribuye esa información entre los ciudadanos con carácter general de forma proactiva y con carácter particular cuando manifiesten interés en una información concreta. Pero yo le pregunto si observa usted, como hombre interesado y preocupado por el asunto de la transparencia, si observa usted verdaderamente en la letra de la ley, pero también en el espíritu, ese cambio de paradigma, porque hay algunos aspectos que, si bien desde luego suponen un avance, como usted ha señalado, parecen, nos hacen, o por lo menos a mí me hicieron al leer la ley, me hacen ver detrás a quienes están redactando la ley como un alto funcionario con sus manguitos casi y con ese concepto patrimonial de lo que es la información que tiene la Administración y que de alguna manera sí admite la necesidad, cuando ya somos el único país grande de Europa que no tiene esta ley, de hacer algo y de ceder algo más de información, pero sin que lleve a cabo precisamente ese cambio de paradigma, es decir, esa idea de que él es un mero administrador de esa información que no es de su patrimonio, sino que es patrimonio de los ciudadanos y, por lo tanto, son los ciudadanos quienes tienen el derecho. Me gustaría conocer su valoración sobre esto. Y como jurista también me interesa mucho su punto de vista respecto a las implicaciones que puede tener en el futuro cuando la transparencia y el derecho de acceso entre en conflicto, como es natural, con el derecho a la intimidad y con el derecho a la protección de datos. Las implicaciones que puede tener el hecho de que en esta ley el acceso a la información y la transparencia no se remitan a un derecho fundamental, sino a un derecho constitucional, se remiten al artículo 105, derecho de acceso a documentos y archivos o algo así, y no pues al derecho a la información como es la práctica internacional, el convenio europeo, en fin. También quería conocer su opinión sobre las implicaciones de que no se trate de una ley orgánica, las implicaciones que puede tener tanto por el carácter hegemónico, digamos, o preponderante que puede tener una ley orgánica, como su aplicación o su facilidad para que la aplicación sea nacional, porque en las comunidades autónomas están surgiendo en algunas leyes particulares para regular el asunto de la transparencia. Y, bueno, pues ahí también puede darse pie con el tiempo a la existencia de derechos distintos o distintos grados de un derecho en función de en qué comunidad autónoma viva el ciudadano. Y me interesa especialmente cómo valora usted el silencio administrativo negativo que también figura en la ley, porque también me parece otras cosas también, pero que ya las han expresado otros portavoces y por no insistir, como las numerosas restricciones que se ponen de antemano, pero particularmente creo que su opinión sobre el silencio administrativo negativo sería muy interesante para esta comisión. Por último, en el informe del Consejo de Estado se señalaba, y cito literalmente, la falta de rigor técnico del proyecto de ley, sobre todo en el régimen de infracciones y sanciones. Ha dicho usted que la corrupción está en la naturaleza humana y que ninguna ley de transparencia va a acabar con la corrupción. Claro, como tampoco ningún código penal del mundo ha acabado con el asesinato, ¿no? Yo creo que de esa resignación previa partimos todos, de que todo ser humano tiene el bien y el mal dentro de sí, de lo que se trata es que las leyes le convenzan de que es mucho mejor para él hacer el bien que hacer el mal. Y como el Consejo de Estado señala particularmente esa falta de rigor en el régimen de infracciones y sanciones, también me gustaría conocer su opinión respecto a cómo se podría ese régimen mejorar precisamente para inducir a la naturaleza humana descarriada a no incurrir en esas infracciones.
todo lo que sea avanzar en desproteger el derecho a la intimidad y a la privacidad va contra la calidad democrática, va contra los derechos del individuo y va contra un principio liberal básico que es la libertad del ser humano para sus actos. Pero que ahí hay que hacer un retoque clarísimo, limitando las excepciones al mínimo posible, no tiene duda. Pero vuelvo a insistir, como dije al principio, que nadie tenga demasiada inquietud en cuanto a las propias imperfecciones de la ley, que lo que reclama en este momento la ciudadanía, insisto, como derecho, no como una concesión del sector público, sino como derecho de la ciudadanía, es que haya una ley de transparencia, porque somos conscientes de que en cuanto haya una ley de transparencia, el aumento del nivel de exigencia en cuanto a esa ley va a provocarse inmediatamente. Es decir, en cuanto a alguien le digan, mire usted, no doy este dato porque está dentro de las excepciones que contempla la ley, inmediatamente habrá una reclamación y habrá una protesta. El tema de las competencias es un tema delicado, y es un tema difícil de precisar, porque ahí están dos valores en juego, por descontado el respeto a las competencias locales y la eficacia de una norma. Es decir, se pueden generar y se deben generar distintos niveles de transparencia a nivel estatal. Es muy posible. Estamos viendo cómo ya empieza a haber algunas autonomías que ponen en marcha su propio proceso de normas de transparencia. ¿Eso ofende al derecho de los ciudadanos? Es decir, el que en una comunidad haya más transparencia, más nivel de exigencia en cuanto a transparencia que en otros, ¿ofende algún principio? A mí personalmente no me ofende, Me ofendería en el sentido negativo, es decir, que se llegaran a generar en determinadas comunidades autónomas menores niveles de exigencia que exige la ley de transparencia de aplicación estatal. Eso sí me preocuparía. El que haya más exigencia, a mí personalmente no solo no me inquieta, sino que incluso me gustaría, porque forma parte de lo que he intentado insistir, de que al final todo esto va a generar más y más, porque esto va, es decir, una vez que hay una ley de transparencia, demos por seguro que el nivel de exigencia en cuanto a transparencia va a ir aumentando de una manera absoluta y completa. No tengamos en ese aspecto la menor duda. El carácter de la ley, si orgánica o no, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Creo que ahí es un tema en donde el consenso debería ser muy fácil. En efecto, el tema de la corrupción en España tenemos que valorarlo, no digo positivamente, porque eso es racionalmente imposible, pero no dramáticamente. Es decir, no somos el peor país del mundo. No estamos viviendo y estamos viendo cómo se está desvelando una corrupción, no digo en el 100%, pero sí en un 90% originado en un proceso de borrachera económica auténtica. En España hubo una auténtica borrachera económica. Y que eso, lo malo de eso, es que ha generado una educación ética y un nivel de exigencia ética muy bajo. Y no me refiero, obviamente, al estamento político, me refiero a la ciudadanía. El nivel ético de la ciudadanía, como consecuencia de todo este tipo de fenómenos y por otro tipo de fenómenos, ha bajado. Y que en alguna forma, aunque la gente crea que es utópico, la idea de una regeneración ética basado en una educación ética es buena. Yo creo que a los jóvenes españoles hay que explicarles de la A a la Z lo que es la educación ética. Es decir, que ética no es otra cosa que hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que no hay que hacer. Y eso más o menos lo sabemos todos, Pero que se sepa que a nivel de la ciudadanía empieza a haber bastante confusión entre lo que es bueno y lo que es malo. Y ese es el problema, porque si no hay ese ambiente básico, antes hablaba con algunos de ustedes sobre la distinción entre virtudes y valores, es decir, que más que valores lo que tendríamos que empezar a regenerar son virtudes como la autenticidad, yo creo que ahí vamos a lograr poco. Pero que la ley de transparencia de verdad, desde fuera y desde personas que hemos estado trabajando en este tema, es así.